Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Francisco Tuay, estudiante de la Universidad de Pamplona. Existen dos formas de crear transformadores trifásicos. Como se puede observar en la imagen número uno, es mediante la conexión de tres transformadores monofásicos. Como podemos observar, están ubicados al poste y estas serían las líneas, la línea R, S y T. Y aquí los bordes primarios van conectados a la línea R, S, T mediante sus respectivas conexiones. También sus bornes secundarios van conectados de acuerdo a su respectiva conexión, puede ser delta, Y, estrella, y estas son las que distribuyen la energía hacia el hogar. Una de las grandes ventajas de esta conexión mediante tres transformadores monofásicos es que el mantenimiento es mucho más fácil y pues si se llega a dañar un transformador, cualquiera de los tres, pues es más fácil de cambiar. Una desventaja es que es poco eficiente y no es estético visto desde arriba. En- eh, Otra desventaja sería que la creación de tres transformadores monofásicos es más costoso debido a que se van más cobre, se va más material. Como podemos observar en la imagen número 2, aquí se presenta la creación de un transformador trifásico mediante un solo núcleo. En esta imagen se puede ver que la conexión de los devanados está distribuida en columnas. Y en esta otra imagen se puede observar que en el núcleo la distribución de esos devanados está conectada en acorazado. O sea que dentro de este acorazado de afuera, de exterior, hay otro acorazado por dentro que sería el secundario o sería el primario. Este sería el borne primario y este sería el borne secundario. Estas serían sus respectivas conexiones. Una de las ventajas de este transformador es que es más estético, más económico, y su gran desventaja es que su mantenimiento es mucho más caro, más caro. Por eso, si se llega a dañar por dentro, pues es preferible cambiar el transformador a mandarlo a mantenimiento. Conexión delta-delta. Esta conexión se utiliza frecuentemente para alimentar sistemas de alumbrado monofásicos y carga de potencia trifásica simultáneamente. Presenta una gran ventaja que no tiene desfases en sus armónicos. eh, y no tiene problemas de cargas diferenciadas. Su desventaja es que no posee neutro, así que solo trabajaría con tres líneas, con tres cables. Y cuando se operan alto voltaje de línea, los costos de la bobina son mayores. Como se puede observar aquí en la imagen número 6, este sería el diagrama de un transformador en conexión DD. Esa sería la conexión primaria y aquí sería la conexión secundaria. A ver, la conexión primaria, pero traslado esto acá. Como podemos observar en la conexión primaria, es, cada, cada, cada borne, bueno, cada borne está conectado a su línea. Aquí tendríamos el borne A, el B y el C. El A al B sería el voltaje de línea del primario y el voltaje de fase sería igual al voltaje de línea, porque está distribuido entre estos dos puntos. La corriente de una conexión delta sería, la corriente de fase de una conexión delta sería igual a la raíz de 3 por la corriente de línea. Bueno, como podemos observar, esa sería la conexión el devanado secundario o el transformador secundario, que ese es el que distribuye la energía pues a los hogares. Aquí en este diagrama se presenta más la distribución de conexión. Aquí cada punto está conectado a la línea en el primario y pues aquí este sería un transformador, este sería el gran transformador trifásico construido desde su núcleo
en el cual podría ser acorazado o podría ser en columna. Estos serían los tres devanados. La bobina uno, bobina 2, bobina 3, bobina uno, bobina 2, bobina 3. Y pues aquí se conecta la línea, estos se conectan a la línea y estos se conectan al hogar. Bueno, conexión zigzag. La conexión zigzag, como se observa en la imagen número 7, aquí se observa el devanado primario, o sea, el transformador primario que está en Y, en estrella, y el transformador secundario que está conectado en zigzag. Una conexión zigzag particular para el lado, una conexión particular para el lado menor de tensión. ¿Por qué? O sea, porque si se mantiene la conexión zigzag en alta tensión, pues los costos de habría más costos, se llevaría más cobre, por eso es que es recomendable usar en baja tensión. La conexión zigzag consiste en subdividir en dos partes iguales los devanados secundarios. Una parte se conecta en estrella y luego cada extremo, como puedes observar aquí, una parte en estrella, que es esa, y cada extremo se conecta en serie, se conecta en serie con las bobinas invertidas de las fases adyacentes, siguiendo su orden cíclica. Bueno, más explicado es que la bobina se divide en dos partes. Entonces, la primera parte se conecta en estrella, como pueden observar acá, y las otras de forma adyacente. Por eso sería una conexión zigzag. Eh, la conexión zigzag se usa pues, como un transformador de puesta a tierra, creando un neutro faltante de un sistema trifásico, con fin de conectarlo a una puesta a tierra, porque pues es más fácil sacar una conexión neutra de su demanado. Eh, el propósito del zigzag es mitigar la mitigación de los armónicos, debido a que esto puede eliminar las estetas armónicas, el armónico de 3. Bueno, la conexión zigzag se emplea únicamente en el lado de baja tensión, como ya había mencionado. Este montaje se utiliza en redes de distribución, ya que permite el uso de un neutro en el secundario y se comporta bien frente a los desequilibrios de las cargas, debido a la composición de la tensión del lado secundario. Como había explicado, se requiere un 15% más de cobre que en la conexión Y para la creación de sus espiras, que en una conexión estrella convencional. Eh, Y siempre la estrella o delta siempre va a estar conectado en alto voltaje porque consume menos cobre y es menos costosa. Entonces, el zigzag siempre va a ser en bajo voltaje. O sea que siempre se utilizaría esa conexión de forma reductora de voltaje. Buenas, mi nombre es Nixon Camilo Carrascal Mora de Ingeniería Eléctrica. Hoy les voy a hablar de la conexión de transformadores trifásicos. Pues como podemos ver en la imagen 3, les voy a hablar de la conexión estrella-estrella. En este banco en el devanado primario es en estrella y en el devanado secundario es en estrella. Nos cabe recalcar que en esta configuración la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea, pero en el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea sobre la raíz de 3. En esta configuración es adecuada para cargas equilibradas, tal es el caso para máquinas eléctricas balanceadas, como los motores trifásicos. Si el sistema está desbalanceado, este produce un desequilibrio en las tres fases, pero se puede corregir utilizando el neutro a tierra. Pues como podemos observar en la diapositiva, las ventajas de esta configuración es que si la carga del transformador es desequilibrada, se producen flujos alternos en las columnas que van en fase, y una solución podría ser conectando sólidamente a la tierra los neutros de los transformadores, en especial el neutro del devanado primario, y otra, añadir un tercer devanado terciario conectado en D en el banco de transformadores.
Conexión estrella delta. Pues como podemos observar en la imagen número 4, en esta conexión el banco está conectado en estrella en el primario y en delta en el secundario. Pues como ya les había dicho en la diapositiva anterior, pues que el comportamiento de cómo era el comportamiento de las corrientes y de voltaje en la configuración estrella. Y aquí pues como podemos, les podría decir que en la configuración en delta, pues el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea, pero la corriente de fase sí va a ser igual a la corriente de línea sobre la raíz de 3. Esta configuración es muy utilizada para manejar grandes cargas desequilibradas y es muy utilizado para la reducción de tensión en los sistemas de transmisión. Una de las ventajas es que la conexión se comporta razonablemente bien bajo cargas desequilibradas, ya que el triángulo redistribuye parcialmente cualquier desequilibrio que esté presente. Y una de sus desventajas es que las tensiones secundarias sufren un desplazamiento de 30 grados con respecto a la tensión del primario. Conexión delta estrella. Observando la imagen número 5 de la diapositiva, pues podemos ver que en esta conexión el banco está conectado en delta en el primario y en estrella en el secundario. Pues ya les hablé de las diapositivas anteriores, pues cómo era el comportamiento de la corriente y del voltaje en estas configuraciones. En este tipo de conexión no presenta muchos inconvenientes, pues su utilización ha de ser adecuada en las características generales que presenta la conexión en delta y estrella, y es muy empleado como conexión para transformadores, elevadores al principio de la línea y no al final, porque cada fase del devanado primario ha de soportar una tensión entre fase de red. Y pues una de las ventajas que tiene esta configuración es que la conexión se comporta razonablemente bien bajo cargas desequilibradas, ya que el triángulo distribuye parcialmente cualquier desequilibrio que presente. Segunda, se utiliza como transformador elevador en las redes de alta tensión. Y tercero, estrella se conecta a baja tensión, de este modo alimentándose de cargas trimonofásicas, causando que la parte delta compense los desequilibrios de cargas monofásicas. Y una de sus desventajas es que las tensiones secundarias sufren un desplazamiento de 30 grados con respecto a las tensiones del primario. Continuando con la exposición, mi nombre es Alexander Aguilar Albarracín y les hablaré acerca de los transformadores de medida. Es frecuente el empleo de tensiones y corrientes elevadas que conviene medir. Sin embargo, no es posible proceder a una conexión directa de los aparatos de medida a los circuitos de alta tensión debido al peligro que presentaría para el personal que se acerca a los instrumentos. Los transformadores de medida permiten separar ambos circuitos adaptando al mismo tiempo las magnitudes de la red a los instrumentos, que generalmente están normalizados en unos valores de 5 amperios para los amperímetros y 120 voltios para los voltímetros. El objetivo primordial de los transformadores de medida es reducir los valores no peligrosos y normalizados, las características de tensión e intensidad de una red eléctrica. Por lo tanto, los transformadores de medida están diseñados para alimentar instrumentos de medida como contadores, relés de protección y otros aparatos analógicos. Ahora bien, hay tipos de transformadores de medida. Actualmente podemos encontrar dos clases de transformadores de medida: los transformadores de intensidad, que serían los de corriente, y los transformadores de tensión, que tenemos aquí. Esto como tal es una imagen de una subestación eléctrica, ¿vale? Bien. Su forma de funcionamiento y conexión del transformador de tensión es análoga a la de los transformadores de potencia. En la figura se muestra su conexión en paralelo con la red alimentando un voltímetro. ¿Va? A diferencia de los transformadores de potencia, debido a la alta impedancia de la carga conectada, el transformador de tensión funciona casi en vacío y de esta forma la caída de tensión interna es muy pequeña. Además, como se muestra, un borne de sus secundarios debe conectarse a tierra para prevenir el contacto accidental entre el primario y el secundario. El transformador de tensión debe proporcionar una tensión secundaria proporcional a la tensión primaria. Si se tiene en cuenta la relación existente entre ambas tensiones y la corriente de carga, de acuerdo con la expresión que tenemos aquí,
se puede inferir o se debe cumplir más bien que el voltaje en el primario sea igual al voltaje en el secundario, lo que indica que las caídas de tensión sean lo más mínimas posibles. Los transformadores de corriente, o también denominados comúnmente como TC, tienen por misión reducir la corriente de la red a valores más apropiados a las escalas de los instrumentos. Estos se conectan en serie con la línea, como se puede apreciar aquí en la figura, y estos en el secundario se conectan en serie los amperímetros y las bobinas amperimétricas de los aparatos de medida, como lo podemos apreciar. Bueno, debido a la baja impedancia de estos aparatos, los transformadores de intensidad trabajan prácticamente en cortocircuito. Por ello se emplean bajas inducciones en el núcleo. La relación entre las corrientes secundaria, primaria y de vacío es la que tenemos aquí, como podemos apreciar, donde se quiere lograr que la corriente del primario sea igual que la corriente del secundario, donde se ha denominado a K sub I la relación entre las corrientes asignadas del primario y del secundario. Además de esto, para que se cumpla, es preciso que el circuito magnético esté muy bien diseñado para ser despreciable a I sub 0 frente a I sub 1 o I sub 2. Em, Sin embargo, en este tipo de transformador es interesante observar que no influyen en la medida los posibles flujos de dispersión. De ahí que se empleen transformadores como este que se ve en la figura A, donde se muestra un primario que se reduce a un solo conductor que pasa por el interior del núcleo magnético. Ahora bien, en redes de baja tensión se utilizan también, pero por su comodidad, un tipo de transformador de intensidad denominado tenaza o de pinza, como se muestra en la figura B. Este transformador comúnmente se utiliza, que permite medir la corriente de una línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento a base de abrir las tenazas e introducir dentro el cable conductor, el cual actuará como devanado primario. El arrollamiento secundario alimenta un amperímetro incorporado generalmente en el mismo aparato, existiendo la posibilidad de obtener varias escalas conmutando el juego de espiras de este devanado. Ahora, como nota aclaratoria, hay que tener en cuenta que debe evitarse terminantemente dejar en circuito abierto un transformador de intensidad. ¿Para qué? Pues por seguridad. Si se desea cambiar una carga, se tienen dos soluciones. O se interrumpe el servicio de la línea para proceder al cambio necesario, o se puede realizar la operación sin desconectar la red si previamente se cortocircuita el secundario del transformador de intensidad. Si los transformadores de intensidad se conectan a las redes de alta tensión, es preciso unir uno de los bornes del secundario a tierra para prevenir el peligro de contacto accidental entre los devanados primario y el secundario, como se puede apreciar aquí en los diagramas. Ahora bien, pues aquí vamos a ver cómo quito esto. Prácticamente estos son los aparatos que se pueden conectar directamente a los TC, que serían los amperímetros, los batímetros, los fasímetros y algunos relés como los relés de sobreintensidad, los instantáneos de sobreintensidad, los temporizatos direccionales, diferenciales y de distancia. Que algunos de esos pues prácticamente pues los veremos en otras materias más adelante, como son protecciones eléctricas. Sigamos. Ahora bien, en las instalaciones eléctricas, como en este caso en la imagen que tenemos aquí una subestación eléctrica que se puede apreciar, existen también transformadores de intensidad y de tensión que se emplean para alimentar aparatos de protección automática, como los relés, como este que tenemos aquí, de los diversos equipos del sistema, sean generadores, transformadores u otros más. Y pues en la parte izquierda, aquí tenemos prácticamente un esquema de lo que estamos viendo, un esquema aproximado. Ahora bien, para finalizar, se va a abordar una de las dos transformaciones especiales que es la trifásica a hexafásica, de la cual aún se utiliza para modificar o se utilizó para modificar el número de fases de una instalación empleando transformadores. Bien, en un sistema hexafásico consiste en 6 tensiones desfasadas entre sí 60 grados. Existen varios procedimientos
para obtener un sistema hexafásico a partir de un esquema trifásico. En la figura A se muestra uno de los sistemas más utilizados, en el cual se parte de un transformador de un núcleo trifásico. En el devanado primario está conectado en delta y en el devanado secundario es una doble estrella. En la figura B se muestran los fasores de las tensiones de cada una de las fases para primario y secundario. Téngase en cuenta que para utilizar esta construcción de todos los devanados de la misma columna tienen sus tensiones en fase, con las polaridades que prescribe el criterio del punto. Es decir, los terminales que llevan punto tienen la misma polaridad instantánea. Así, en la primera columna la tensión primaria es BRS, la cual se señaló ahí con naranja, por lo que la tensión secundaria BRN estará en fase con BRS. Mientras que la tensión secundaria BRN', que es la que se muestra aquí en azul, estará en oposición con la tensión primaria BRS, como se muestra. Y pues así se construyen las demás tensiones del diagrama mostrado en la figura. Ahora bien, la pregunta sería, ¿dónde se utilizan este tipo de transformadores? Normalmente se utilizan instalaciones rectificadoras para convertir la corriente alterna de una red de distribución de energía eléctrica en corriente continua, como por ejemplo en instalaciones de electrólisis o instalaciones de tracción eléctrica o instalaciones de corriente continua en alta tensión, ya que tienen la ventaja de aumentar el número de fases, con lo cual reduce el número de armónicos. Y pues ya con esto finalizamos como tal la presentación. Ya para finalizar, pues esta fuera la bibliografía que se utilizó para documentarnos y realizar nuestra exposición.